¿Usted cree que el político nace o el político se hace? ¿Se puede combinar la política con otras actividades? ¿El amor por el arte, el amor por los libros, el amor por otras actividades? Hoy vamos a hablar con un hombre que ama mucho la política y otras actividades y es el señor Arturo Zamora. No se vaya, en A Calzón Quitado. Mi querido Arturo Zamora Jiménez, salud. Salud y gracias por la invitación. Un placer compartir contigo un buen tequila. Igual. Algo de Jalisco. De Jalisco. Y la verdad es que sí quiero, en verdad, hablar contigo, viejo amigo, a calzón quitado. Yo quiero que platiquemos de muchos temas. A ver, vamos a dos momentos de Arturo Zamora Jiménez. Uno que yo recuerdo, que decía, mucha gente no sabe, yo trabajé contigo en la campaña del 2006. Y cuando había temas de política, tú decías, a ver, yo no soy político, los que saben de política son ustedes, díganme. Al tiempo, pues te convertiste en un referente de la política, de que sí sabe de política. Sí hay un Arturo que no sabía y luego un Arturo que se las sabía todas en política. Pues sí, porque cuando llego a esto, llego hace 20 años con la naturalidad de representar los intereses de la sociedad, ¿no? Y de muchas cosas que lastiman y siguen lastimando a la comunidad y de buscar la manera de corregirlas. Y con el paso de todos estos años, con los diferentes cargos, las experiencias que he vivido, de alguna manera no te queda de otra más que aprender, porque entras a un terreno desconocido, a un terreno donde hay mucha simulación, a un ambiente donde los enemigos son reales, son de a de veras, donde se te presentan muchos como amigos, pero son ficticios, o sea, no son de a de veras. Y en un ámbito donde te das cuenta poco a poco que priman más los intereses personales y los de grupo que los intereses de la gente. Entonces, en ese sentido, pues tuve que sobrellevar muchas cosas, tuve que aprender de muchos errores, de muchas malas decisiones, pero al final creo que adquirí una gran experiencia en el ámbito de conocer la naturaleza humana en general, la condición humana dentro de la política, y poder interpretar realmente cuando estás mirando a la persona, cuando estás observando su comportamiento corporal, cuando observas lo que dice y cuando observas lo que hace, y donde no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, pues entonces te desencantas de la persona, no le tienes confianza, y lo que hoy prevalece en el ámbito de la política y de la gran mayoría de los políticos es precisamente la desconfianza, y ese es un grave problema que existe en el terreno de la política que no permite construir los acuerdos que permitan avanzar en la sociedad. Pero no es que la burra no es nariz que la hicieron, Arturo. ¿Existe desconfianza? Sí. Porque entre la clase política y en general la sociedad tampoco hay palabra. No, O sea, antes decías, quedamos en esto y quedamos. Y hoy hasta te lo firman y no te lo cumplen. Sí, lo que ocurre es que hace un buen tiempo, en la vida de nuestros mayores, pudiéramos decir, y todavía en la vida de muchos de nosotros, la palabra cuenta, la palabra vale, la palabra es sagrada y se cumple. Incluso quien firma una cosa se está comprometiendo, porque esta mano que empuña una pluma es la extensión de la persona y es la que plasma la voluntad de la persona, y es terrible cuando una persona, cuando tiene un compromiso, no lo cumple, y entonces en ese sentido pues el ámbito de la política por eso se ha deteriorado tanto. Cuando entraste a este rollo, o te adentraste, mejor dicho, al asunto de la política y empezaste a conocer, como dijiste tú, la naturaleza humana, ¿no te desencantaste? ¿No te, claro, te agüitaste? No, como sí. Mi primer encuentro con la vida de la política fue terrible, porque hubo un rechazo espeluznante por parte de grupos del prismo en el caso de Zapopan. En mi primer encuentro, cuando me nombraron delegado, pues yo lo que hice, pues sonreír, saludar y tratar de encontrarme con los liderazgos, pero fue un rechazo terrible, y esa tarde dije, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Soy abogado, soy notario público, soy profesor en la universidad, no vengo a la política a ver qué me llevo, vengo a esto a ver qué aporto, porque desafortunadamente muchos de los que están y han estado
estado y quieren estar en la política, buscan el camino de la política para resolver sus problemas económico-personales. Bueno, y desafortunadamente no saben hacer otra cosa. En mi caso fue muy distinto. Yo ya tenía una profesión, más o menos había sido ya un abogado exitoso, tenía un pequeño patrimonio, no tenía nada de ir a que le iba a quitar a alguien o robar a alguien o a sacarle a alguien, ¿no? Y ese rechazo, la tarde de y la noche de ese día, pues yo dije, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Después me fui convenciendo porque me ha ocurrido que mientras más piedras me ponen en la vida, mientras más obstáculos me encuentro en la vida, luego los supero y he sido de superar todos los obstáculos. Y entonces superé ese obstáculo y después pues ya una historia de trabajo en la vida pública, pero en el camino, dependiendo el tamaño y la evolución de tu desarrollo político, cuando entras a las grandes ligas, esos son golpes muy fuertes, son golpes demoledores, son golpes de los cuales muchas veces no te levantas. Y la construcción, la enseñanza de la política en Zapopan, especialmente con los zapopanos, fue lo que más me dio a mí una enseñanza para poder enfrentar y sortear el camino que me permitió pues estar en México por 11 años y salir adelante. Fíjate, me acordé ahorita de aquella campaña del 2003, cuando fuiste presidente municipal de Zapopan. Curioso, ¿no? Porque te decías que eras un ciudadano, que eres un candidato ciudadano. Sí. Ahora ya ser ciudadano es pertenecer a MC, pero eras ciudadano. Y eras externo del PRI. Y el priismo no estaba de acuerdo. Y además todo el mundo te auguraba la derrota en Zapopan por no ser priista. Y paradójicamente, casi todos perdieron los candidatos priistas metropolitanos, solamente tú ganaste. Y entonces, de ser el apestado, al todo el mundo, ¡ay, Arturo, mi amigo! Yo siempre te apoyé, ¿no? Sí, fue una campaña muy interesante con el apoyo de la sociedad, porque me quedaba muy claro, yo no puedo ganar con un partido político que tiene ya mucho rechazo en la sociedad, pero necesito formar parte de un partido político con el cual yo en ese momento compartía su ideología. La ideología original de un prismo que se dedicaba a ayudar a la gente. Dije, bueno, en este partido yo creo que me encuentro bien y es la razón por la que dije, por aquí nos vamos. Recibí un rechazo también del propio partido y todo el mundo estaba con otro precandidato, ganamos la candidatura con 18 puntos abajo frente al PAN, con un gobierno municipal del PAN, estatal del PAN y federal del PAN, logramos remontar. Y con el apoyo de la ciudadanía, con propuestas frescas, claras, que se cumplieron todas, pues con eso fue con lo que nosotros llegamos a ganar y llegamos a crear un proyecto que pues caló hondo en la sociedad, no solamente zapopana, sino también en la sociedad jalisciense. Tú ibas, como yo la veo, Arturo, ibas como en una autopista, por buen rumbo en el camino de la política. Y dadas las circunstancias, como que la autopista se acabó, ¡pum! Sí. Por lo menos se acabó para el PRI. Sí. Y te quedaste ahí a la mitad del camino. ¿Qué pasó contigo en la política? Digo, evidentemente, pues ya no se hizo un relajo con Alito Moreno y... Salud para darte la respuesta. Y bueno, últimamente hasta del PRI te saliste. Bueno, ¿qué ocurrió? Estando en el contexto nacional, tuve la oportunidad de ser dirigente nacional de la CNOP, de ser secretario general del PRI, secretario de organización, secretario de elecciones y hasta en el jurídico estuve. O sea, pasé por todo hasta prácticamente estar en la segunda posición más importante. Con presidentes a los cuales yo les tengo muchísimo respeto, con muchas personas con las que compartí grandes experiencias y de los cuales también aprendí. Pero bueno, llegó a la dirigencia una manera de pensar muy diferente a la mía, muy distinto a mi forma de ser y de hacer las cosas, sobre todo cuando estamos pensando
en la vida pública y en el bienestar de los demás, y tomé la decisión de retirarme sin pleito, sin conflicto, sin querellas de ninguna naturaleza. ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo que estar muy agradecido con el partido que me dio oportunidades, pero también al propio partido. Yo le ayudé mucho en su tiempo para prestigiarlo, le ayudé mucho a mi partido para darle votos. Fui candidato al Senado de la República en el 2012 y hasta este momento casi estoy seguro que he sido el jalisciense más votado, casi 1.400.000 votos que obtuve en el 2012 en el Senado, con un padrón más reducido que las elecciones sucesivas. Y en ese sentido, bueno, pues eso se gana con el contacto de las personas, con entender, con comprender y buscar soluciones. Y esa no era la manera ni la mística que vi en un PRI que ya estaba cambiando en forma radical. Entonces, ¿qué hice? Pues cuando no estás en paz, a gusto y ves cosas que no quieres compartir, es mejor retirarte. Di un paso atrás, renuncié a todos los cargos que tenía, me regresé a Jalisco. Hace 4 años exactamente se van a cumplir dentro de 2 días los 4 años que dejé. Fue un 19 de octubre de hace 4 años. Me retiré, me vine a la vida privada, al ejercicio de mi profesión como abogado y notario público, a atender mi biblioteca, a redactar, a escribir algunas cosas. Escribí un libro sobre ética en el ejercicio de la medicina, bioética. Pues escribimos cosas muy interesantes. Publiqué otro texto junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene que ver con la historia de la Iglesia y la Constitución del 57, la Guerra de 3 años. Después fui a Italia a hacer la donación de unos documentos antiguos que preservé por más de 20 años y que eran históricos, eran muy importantes para Italia. Me puse a estudiar italiano, fui a dar el discurso in italiano. Parlo italiano, perché mi piace molto. Entonces fui a Italia, fuimos a entregar esa documentación, se cantó el himno nacional mexicano, el himno nacional de Italia, se habló bien de México, o sea, cosas muy buenas que finalmente para hacerlas no necesitas de la política, lo único que necesitas es conocimiento, ganas de hacer las cosas, y así es como he llevado estos 4 años mi vida personal. A ver, para cerrar el capítulo de la política, porque también quiero hablar del Arturo escritor, y el tiempo en el YouTube es bien cortito. Fuiste un conejillo de indias en la historia de la política moderna. ¿Por qué? Creo que fuiste el primer político al que le aplicaron la guerra sucia a través del Estado, es decir, una campaña de Estado. Te difamaron, te injuriaron, te hicieron perder la gobernatura y luego después dijeron, discúlpenos. Sí, efectivamente. ¿No? En mi caso, he roto muchos paradigmas. Fíjense, de venir como un ciudadano que no tenía ningún antecedente en la vida pública ni en la política, logramos ganar Zapopan y logramos hacer una muy buena administración. Una muy buena administración que todavía se recuerda con muy buen sabor de boca. Luego otro fue, para mí, después al paso del tiempo, escuchar a los amigos y a los seguidores de que podía ser un buen gobernador, y competí para ser candidato a gobernador. Y fui la primera víctima de una guerra sucia, atroz, una guerra sucia ordenada y orquestada desde Los Pinos por el presidente en turno, por el candidato a la presidencia en turno, una guerra sucia en donde incluso... Y por el candidato en turno aquí también, tu competidor. Por mi propio partido, de alguna manera estaban de acuerdo para después pues compartirse los beneficios de una derrota, de un acuerdo de esa naturaleza. Y finalmente, este tipo de cosas a muchos les afecta, les pesa, les duele, pero yo, desde el momento en que me empezaron a difamar, a calumniar, a injuriar, yo sabía perfectamente quién era y quién soy. Mi integridad está a prueba de todo lo que sea, de tal manera
que promoví demandas en contra de los partidos políticos que me calumniaron. El resultado de las demandas duraron como 7 años. Tengo 27 resoluciones favorables en donde se dice claramente que fui víctima de calumnia y difamación. Esto ahora se estudia en todos los coloquios que tienen que ver con el aprendizaje de la política, en lo que hacen las guerras sucias, el daño que generan las guerras sucias. Y bueno, pues esto luego continuó en una cadena de desprestigio a todos los candidatos en todas las latitudes. Fue una de las cosas de las cuales mucha gente pensaba que yo no me iba a recuperar. No obstante eso, me hice un retiro, me fui como director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, me enfoqué a temas personales y culturales y después me invitaron de nueva cuenta a participar. Gané un distrito, después gané la senaduría. Los 3 cargos que he tenido públicos me los he ganado a través del trabajo de tierra, gastando mucha saliva, convenciendo afortunadamente a muchos electores a los cuales les tengo mucha gratitud. Y finalmente también rompimos otro paradigma en México porque logré ser vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República por 2 años consecutivos, vicecoordinador también en el Senado, fui vicecoordinador en la Cámara de Diputados y todo este tipo de cosas pues me permitieron una gran formación en la vida política, en el conocimiento del país, en el conocimiento de los problemas del país y en sus soluciones. ¿Hay un punto en el que sientes tú que perdiste los puntos para ser gobernador? Porque Sí. ibas arriba, digo. En el momento que se desata la guerra sucia, que van y me clausuran mi casa, que se presenta la PGR, que salen los titulares en proceso, en reforma, aquí en Mural, etcétera, en ese momento yo sentí que había un daño terrible de desestabilización a mi campaña, pero eso se hizo con la finalidad de hacer la operación ya en tierra el día de la jornada electoral. Y finalmente, aunque fui invitado a impugnar, me estuvieron motivando para que tomara las plazas, para que llevara gente, que nos inconformáramos. Yo no quise hacerle un daño a Jalisco. Fue el año que López Obrador tomó ya Reforma. Así es. A ver, había una confabulación, evidentemente, del partido en el poder, pero de algunos otros sectores, tú mismo lo dijiste, de tu propio partido, y de otros sectores, para que no fueras gobernador. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tenían miedo de que no fuera gobernador porque se sabía de mi verticalidad. Se sabe muy bien que yo no soy un hombre de acuerdos en lo oscurito, ni de acuerdos abajo de la mesa. Se sabe muy bien que tengo palabra y que, en mi opinión, siempre ha sido así. Para mí lo más importante es el bien común, el bien de las demás personas. Yo tengo una manera de pensar, una filosofía. Si estás ahí en ese lugar, entrégate a ayudarle a la gente. Ayuda al mayor número de personas que puedas. Y esa mística de servicio, desafortunadamente, se ha ido perdiendo y está desapareciendo. Bueno, estoy platicando con Arturo Zamora. Vamos a tener que alargar un poco. Vamos a hacer una segunda parte. Si les parece bien, no se lo pierdan la próxima semana.